Vamos a empezar la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 4. Ok, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. ¿De quiénes? De los griegos. ¿Contra quiénes? Contra los hebreos. De las viudas que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque podemos venir a ti con la confianza de que tú nos vas a ayudar, de que tú nos vas a enseñar, de que tú nos vas a mostrar, de que si esta palabra hoy está puesta aquí para nosotros, Señor, es para que sea de bendición para nuestras vidas, Padre Santo. Todo lo que tú tienes preparado para nosotros es bueno, Padre Santo. Ayúdanos a poder ver con tus ojos, Señor, lo que tú nos quieres revelar en este momento, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos renueve, Señor. Por favor, Padre Santo, que no salgamos de la misma manera de este lugar y de tu presencia en este momento, Señor, de la misma manera como entramos, Señor. Transfórmanos, límpianos, restauranos y renuévanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Miren, hermanos, el título de esta enseñanza es algo muy bonito. Cada adversidad en tu vida es una oportunidad para Dios. Fíjense qué bonito. ¿Alguien tiene idea de qué quiere decir adversidad? Es lo que viene en contra tuyo. Sí, algo difícil, ¿verdad? Algo contrario, algo que tú te levantas en la mañana y crees que todo va a salir bien y se te pierden las llaves. Algo que ya no está planeado, ya es difícil para ti, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué pasa? Cada adversidad en nuestra vida, ¿para quién creen que es una súper oportunidad? Para Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a renovar nuestra mente y en lugar de actuar contra la situación, con sabiduría, ver cómo manejamos esta situación. Porque aquí está el problema. En el capítulo 1 dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. Porque supuestamente no se estaban atendiendo a las viudas y no se estaba repartiendo lo que se tenía que repartir diario, ¿verdad? Quiere decir que había unos ocupados en algo y había otros desocupados. Y los que están desocupados por alguna razón siempre están viendo lo que el que está ocupado está haciendo mal. ¿Sí o no? Entonces, fueron notificados los discípulos de que estaban murmurando. Porque según ellos estaban orando y aprendiendo, pero estaban desatendiendo el trabajo. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? ¿Cómo hubiéramos manejado esa situación? Que se murmuráramos. Hubiéramos dicho, ¿que no ven lo que estoy haciendo? ¿Que no ven que estoy estudiando? ¿Que no ven que estamos orando? ¿Ustedes no creen que hubiéramos ido a hacer eso? Porque ante la murmuración muchas veces reaccionamos. ¿Sí o no? Y reaccionamos casi siempre a la defensiva. ¿Verdad? Pero miren qué sabios eran los discípulos. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Que hay un problema, se está murmurando. ¿Cómo se resuelve? ¿A escondidas? ¿En chisme? ¿O enfrente de la multitud? ¿Cómo se resuelve?
Viene el problema, lo vas a enfrentar. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Testigos. Con testigos, con multitud. Y entonces dijeron ellos, miren, qué sabios. Ellos no dijeron, sí estamos orando y no estamos atendiendo, ¿verdad? Ellos reconocieron que sí había un problema. La murmuración era verídicamente porque sí se estaba desatendiendo a las viudas, ¿sí o no? Entonces ellos se levantaron y dijeron, ok, no es justo que nosotros dejemos que la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjense qué sabiduría de estos hombres, hermanos. Qué sabiduría. ¿Qué era más importante para ellos? ¿La palabra de Dios o servir? La palabra. La palabra. La palabra de Dios debe de ser nuestra prioridad en nuestra vida. Podemos servir, claro, pero o sirves o te llenas de palabra. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aquí había un propósito. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿cómo vas a ser discípulos si no sabes palabra? ¿Cómo vas a ser discípulos si no sabes hablar de Dios? ¿Cómo vas a ser discípulos si no conoces el poder de Dios? ¿Cómo vas a ser discípulos? ¿Cómo lo vas a hacer? Invirtiendo tiempo ¿en qué? En la palabra. Ellos se dedicaban a qué? A la palabra. Ellos se dedicaban a qué? A hablar, a escudriñar, a recordar lo que Jesucristo había hecho. Lo que se les había enseñado en el Antiguo Testamento. Ellos se dedicaban a estudiar y a aprender y claro, a orar. Pero si ustedes se dan cuenta, ellos dijeron aquí, no es justo que dejemos la palabra, no dijeron la oración. Era la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra para los discípulos y para nosotros, hermanos? La palabra es vida. La palabra es Jesucristo. La palabra que nosotros estudiamos, la palabra que nosotros leemos, la palabra que nosotros repetimos, salió de la misma boca de Dios. Por eso es tan importante la palabra para ellos. Claro, hay servicio y se tiene que hacer. Pero primero, tú te tienes que dedicar a la palabra de Dios. ¿Me explico? Ellos dijeron, no vamos a servir, pero sí vamos a estudiar. Y muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? Servimos y no estudiamos. O ni servimos ni estudiamos. ¿Sí o no? Y este libro de los Hechos, que sea una oportunidad, así como dice Dios, que esta sea la oportunidad para que yo entienda qué está pasando en mi vida. ¿Cuáles son mis prioridades en mi vida? 1, hubo murmuración. 2, había un problema. 3, se tenía que buscar la solución. ¿Me entienden? Ahora vamos en el 4. Y dice, buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ojo, ¿de qué? De buen testimonio. Es importante el testimonio, hermanos. ¿Y saben por qué es tan importante el testimonio? Porque iban a hacer la obra de Dios. Ellos iban a representar, unos iban a estudiar y orar y los otros iban a hacer la obra. Tenían que ser hombres, ¿qué? De buen testimonio. ¿Podía haber ahí algún borracho? ¿Algún fornicario? ¿Algún adúltero? No podía haber porque ese no iba a ser el testimonio, ¿verdad que no? Por eso dijo, busquen a hombres de buen, fíjense, ahí dice buen testimonio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que es importante que nosotros tengamos que un buen testimonio. Muy importante. Y luego dice, miren, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Y de sabiduría. Hermanos, estos son 3 requisitos que debemos de tener todos para poder servir a Dios.
En vez de nosotros tenemos el anhelo y los que tenemos el don de servicio queremos servir, porque nos gusta servir. Hay unos que no nos gustan las injusticias, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Necesitamos tener esas tres cosas. Buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría. ¿A quiénes encargaremos de este trabajo? ¿No dijeron ellos también se van a ir a orar? Y ellos también se van a ir a estudiar la palabra. No, ellos estaban repartiendo obligaciones y responsabilidades. ¿Me explico? ¿Y por qué tú dirás? ¿Por qué? Porque había una adversidad, hermanos. En ese momento, cuando la iglesia está siendo atacada y ya están creciendo, están viendo lo que está haciendo mal la iglesia. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era la adversidad? Se estaban haciendo las cosas mal. ¿Cuál era la adversidad? Ya había murmuración. Cuando nosotros tratamos de llevar la palabra de Dios a alguien, siempre va a venir el enemigo ¿a qué? A querer quitarla. ¿Okay? Por eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación. Y miren lo que dice la palabra en el número 4. Fíjense lo que dice. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En oración. ¿Y en qué más? Y en el ministerio de la palabra. Ahora sí lean otra vez. ¿Y en el qué? Ministerio de la palabra. Ministerio de la palabra. ¿Saben ustedes que la palabra es un ministerio? ¿Verdad que no? Es nuevo. ¿Queremos ministerio? ¿Qué creen? Ministerio de la palabra. ¿Qué tal? ¿Saben lo que quiere decir ministerio? Ministerio es un llamado personal que te ha dado a ti, Dios, para que lo hagas. ¿Dios te ha mandado a estudiar su palabra? ¿Dios te ha mandado a hacer su palabra? Noticias, tienes el ministerio de la palabra. Tienes el ministerio de la palabra, porque aquí dijeron, vamos a persistir en el ministerio. Porque el ministerio, en el libro de Efesios, ahí se describen los ministerios, ¿sí o no? ¿Verdad? Tienen un llamado. Hermano, tú y yo hoy tenemos el llamado del ministerio de la palabra. ¿Y por qué es tan importante que tú y yo tengamos el ministerio de la palabra en nuestra vida, en todo momento? Déjame decirte por qué. La adversidad, la dificultad, los problemas de nuestra vida solo se pueden resolver de una sola manera. ¿Con qué creen? Con la palabra de Dios. Cada problema que tienes, ¿dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. ¿Necesitas sanidad? ¿Dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. ¿Necesitas finanzas? ¿Dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. ¿Necesitas reconciliación? ¿Dónde está la palabra, la respuesta? En la palabra de Dios. ¿Necesitas perdón? ¿Dónde está el perdón? En la palabra de Dios. ¿Necesitas restauración? ¿Dónde está la restauración? En la palabra de Dios. Todo lo que tú necesitas en tu vida, ¿dónde crees que está? En la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a obtener? A través de tomando uno de los ministerios más importantes que hay en esta palabra. Y es que es uno de esos tesoros escondidos que se nos había pasado. Y lo confieso por mí. Sé que tengo que estudiar la palabra, sé que tengo que alimentarme, pero no sabía, o lo había leído, lo había pasado por alto, que es mi ministerio. Es mío, y hoy te comparto que también es tu ministerio. Hace días había una hermana aquí que me preguntaba, ¿y cómo voy a saber el ministerio? Créanme, mañana cuando la vea, le decir, ya encontré tu ministerio. Es el mejor ministerio, hermanos. ¿Sí o no? Conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, saber lo que salió de la misma boca de Dios, hermanos. ¿Qué mejor ministerio queremos? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros apliquemos en nuestra vida el ministerio de la palabra, no va a haber adversidad, no va a haber problema, no va a haber dificultad, no va a haber desánimo, no va a haber tristeza que venga y se te ponga enfrente. Porque vas a tener palabra para decirle, te vas. Te vas. Y tú dirás, ¿cómo es que si todo está escrito, yo lo debo de creer?
¿Cómo lo debo de saber? ¿Cómo debo de confiar en eso? Déjame decirte, hermano, tenemos que confiarlo porque salió de la misma boca de papá. El Señor dijo, hágase la luz, ¿y qué creen que pasó? Y el Señor dijo que se separen la luz y la oscuridad, ¿y qué pasó? Se oscureció. Digo, se separó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si el Señor lo habló, ¿qué pasó? Se hizo. Tú y yo tenemos que tener la seguridad, hermano, de que todo lo que Dios habló en su palabra es para ti y es para mí y desde hoy es para nuestras generaciones. Tanto le importa a Dios que sepas lo que es la palabra de Dios, que hoy quiere que sepa que te encarga este ministerio. Hoy tú recibes este ministerio de Dios y Señor, yo hoy recibo el ministerio de la palabra. Y voy a dedicarle tiempo. Y voy a dedicarle tiempo. Hermanos, lo más difícil que se va a hacer es dedicarle tiempo a Dios, hermanos. ¿Y saben por qué se los digo? Porque solamente conociendo la palabra de Dios vamos a poder saber qué Dios sí puede hacer y qué Dios no va a hacer. ¿Me explico? Hay cosas que a mí me corresponden hacer. Y hay cosas que Él va a hacer, porque no le corresponden. Las va a hacer si Él le place su voluntad. Pero hay cosas para mi vida que yo necesito saber que las tengo que hacer o que las tengo que dejar de hacer. ¿Me explico? Por eso es muy importante que tomemos muy en serio el ministerio de la palabra. ¿Sí? Primero se necesitan dos cosas para el ministerio de la palabra. Son fáciles, todos la tenemos. Necesitamos vivir en una vida espiritual y dejar de vivir en una vida, ¿qué creen? Carnal. Es tremendo, hermanos, porque muchas veces vivimos más en la vida carnal que en la vida espiritual. Amén, ¿verdad que sí? Amén. Es verdad. No podemos engañar a Dios. Porque ¿qué pasa cuando nos llega un problema? Toda la carne se asusta, se espanta, se entristece, le da miedo, ¿sí o no? Viene el problema. Y eso es de enfrentarlo en la carnalidad. Claro, somos carne. Pero luego le vas a hablar a tu espíritu y decir, espíritu, ¿qué dice Dios sobre la enfermedad? ¿Qué dice Dios sobre los problemas? ¿Cómo resolvió el Señor las adversidades? Y entonces empiezas tú a hablarte ¿con qué? Con la palabra. ¿De quién? De Dios. Y no nada más es para ti el ministerio de la palabra. También es para todos los que estén alrededor tuyo. Que digan, yo quiero ir con ella porque me da palabra. Yo quiero ir con él porque me da palabra. No para que le digan, échale ganas. Ya no te agüites. No te preocupes. ¿Ustedes creen que no? ¿Dónde dice Dios? No, Dios dice no temas. Pero Dios dice no temas porque yo estoy contigo. Dile eso. No temas porque Dios está contigo. Ve con el Señor si estás cargado y cansado, que Él te hará descansar. Pero ¿quién es la respuesta? Cristo. Échale ganas. Es mejor decirle, mira, dile a Dios que te dé fuerzas. ¿No creen que es mejor? Pero ¿qué quiere decir? Que necesitamos empezar a tener el ministerio de la palabra en nuestro ser para que pueda salir. Hermanos, la gente está enfrentando situaciones muy difíciles todos los días. Nosotros estamos enfrentando situaciones muy difíciles todos los días. Y a veces no las sabemos manejar, hermanos. Pero ¿saben qué? Con el ministerio de la palabra, ¿qué creen? La vamos a saber manejar. Vamos a tener siempre la victoria porque vamos a tener la fe en el Señor. Primero se necesitan dos cosas. Vivir en el mundo espiritual y separar lo carnal. Eso creo que sí lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Analizar un momento y decir, ok, estoy alterada. ¿En qué estás? Pues en modo carnita. Estoy triste. ¿En qué modo estás? Se te están dominando tus emociones, te está dominando el miedo, te están dominando las preocupaciones. Obviamente, claro, eres carne, pero te está dominando
tu carne, ahora tú vas a dominar tu carne. ¿Me explico? Que no te domine y que no me domine lo carnal. Vamos a vencer lo carnal, ¿con qué? Con lo espiritual. ¿Me explico? Por eso es muy importante que aprendamos que cada adversidad para nosotros es una oportunidad para Dios. ¿Para qué? Para que nos haga el ministerio de la palabra. Amén. Para que veamos de qué estamos hechos. Para que es verdad que decimos. Y que creemos lo que en la iglesia cantamos o lo que en la iglesia decimos. ¿Por qué? Porque las adversidades no se nos van a aparecer en la iglesia, hermanos. Las adversidades se nos van a aparecer al salir de la casa, agarrando el transporte público, manejando en el trabajo, en la escuela, con los hijos, con los vecinos, ¿sí o no? Y ahí, ¿cómo las vamos a manejar? Con la palabra. De ahora en adelante, bajo el ministerio ¿de qué? De la palabra. Tenemos un nuevo ministerio, lo vamos a atesorar, lo vamos a buscar, lo vamos a desear, ¿verdad? Cada situación adversa en nuestras vidas debemos de acudir, ¿a dónde? A la oración. ¿Y la oración cómo? ¿Por qué dices tú? Bueno, me dices de la palabra y ahora me dices de la oración. Claro, la oración es un arma poderosa, ¿sí o no? Amén. 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 El Señor Jesucristo oraba, ¿sí o no? Sí, amén. Es una arma que tenemos poderosa. Pero ¿sabes cómo es más poderosa la oración? Cuando la usas con la palabra de Dios. Amén. Cuando tú declaras y dices, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, quiere decir que nada te va a faltar. Y no estamos hablando de ropa, estamos hablando de nada. Tengo temor, Señor, me va a faltar fuerza, no me va a faltar fuerza, voy a ser fuerte. Dice la palabra, el que es débil, ¿qué dice? Diga qué. Fuerte soy. Fuerte soy. Señor, siento que no tengo fuerzas, pero en ti soy fuerte, Señor. Señor, no veo la salida, pero tu palabra es luz a mis pies. ¿Sí o no? Sí. Tienes que empezar a tener ese ministerio de la palabra en tu boca. No nada más para los demás, hermano, para tu propia alma, para tu propia situación. Cuando te venga una adversidad, en veces, hermano, necesitamos hablarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Sí. Es tan necesario hablarnos a nosotros mismos. Por alguna razón, alguien nos dice, eres tonto, y nos dices, es que yo soy bien tonto. Eso es hablarte a ti mismo, ¿sí o no? Tú mismo te estás diciendo tonto, ¿sí o no? Alguien te lo dijo y te queda. No sé por qué se nos queda lo malo. Es que yo no puedo, es que a lo mejor ya no me aman, es que fallé, es que sí. Pero que dice la palabra, fallaste, sí. Pero dice la palabra, que si cae el justo, ¿qué? 7 veces será que levantado. Amén. ¿Ok? La palabra dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Pues yo ya caí, Señor, pero ahora levántame. El Salmo dice, del lodo cenagoso me sacaste. ¿Por qué? Porque caemos, hermanos. Háblate a tu alma y dite, no te preocupes, caíste, estás preocupada, estás triste, estás enojada, estás herida, lastimada. Háblate a tu alma, ¿con qué? Con el ministerio de la palabra para ti primero. Para ti, ya cuando tú tengas el ministerio de la palabra bien enfocado en ti, entonces, ¿qué crees? Vas a poder dar. La palabra es para que nosotros la apliquemos y que la compartamos. Jesucristo eso hacía. Todos los profetas, todos los hombres de Dios, cuando Moisés le dijo a Dios, ¿cómo me va a creer Faraón? Le va a decir, pues dile que yo te mandé. Y fue y le dijo, me mandó Dios. ¿Quién lo había mandado? Dios. Dios. Él no dudó. Y si no me cree, yo soy Dios. Cuando tú tengas una adversidad es necesario que conozcas la palabra. Pero la verdadera palabra. Usada correctamente, hermano. Mira, la oración es una arma muy poderosa cuando tú la llenas de ¿qué? De palabra. ¿Por qué? 1, tienes oración. 2, vas a tener sabiduría. ¿Verdad? Y 3, mira,
en nuestro interior, para darnos a nosotros esa paz y esa calma, necesitamos la sabiduría de Dios. Ocupamos la sabiduría de Dios para enfrentar cada situación, cada adversidad, cada confusión que no se puede arreglar de la manera carnal. Me decía ahí una señora, es que estoy muy preocupada. Ajá, es que mi hijo, mi hermano está enfermo. Le digo, ajá. Le digo, ¿y cuántos días tiene preocupada? 4. Le digo, ¿y ya se arregló el problema? Y me dice, no, le digo, pues entonces crea en Dios. Ore y confíe en Dios. Porque ella llevaba 4 días preocupada. ¿Ustedes creen que eso solucionó algo? No. Pero fue cuando le dije, entonces usted necesita buscar a Dios. Y Señor, mi hermano está enfermo. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a saber qué podemos hacer. Dame fuerzas. Tiene usted que buscar a Dios. ¿Y por qué? ¿Quién da fe? Dios. ¿Quién te da fuerzas? Dios. ¿Quién te escucha siempre? Dios. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir, cada situación en tu vida, cada adversidad es una prueba de que podemos utilizar ¿a quién? A Dios. Pero muchas veces, hermanos, es al que menos utilizamos. Vamos con todo mundo, vamos por todos lados, usamos todas nuestras fuerzas, usamos todos nuestros recursos. ¿Y qué creen que pasa? Lamentablemente no lo vemos físicamente, pero espiritualmente, hermanos, estamos cayendo y estamos cayendo y estamos cayendo y estamos cayendo. ¿Por qué? Porque estamos peleando una guerra, una adversidad de la manera que carnal. Pero en el momento que bendita sea la palabra de Dios, se nos recuerda una palabra y tú dices, por ejemplo, estoy preocupada, tengo miedo, y tú dices, Señor, el que mora bajo la sombra del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en el que yo confiaré. ¿Ustedes qué creen que pasa en ese momento? Se activa el cielo, hermanos. Se activa el cielo y dice, ahí está la palabra diciendo que ahí se necesita protección. Ahí está alguien diciendo que el que mora bajo la sombra del Altísimo estará. Hay que ir. Así activas la palabra, hermano. En el mundo natural y en el mundo espiritual, hermano. Porque lo que tú declaras espiritualmente se tiene que ver ¿en qué? En lo natural. Se te tiene que ver. Pero tenemos que conocer el ministerio de la palabra. Viene alguna adversidad, ok, Señor, ¿qué hay que hacer aquí? Cada vida y cada situación que tengamos nosotros, hermanos, está en la palabra de Dios. Cada situación adversa en nuestras vidas la debemos acudir primero con la oración. La oración efectiva como arma poderosa a través de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra oración esté llena de palabra, esté llena de sabiduría, y de esa manera nosotros vamos a enfrentar todas las situaciones adversas que no se pueden ser vencidas desde la plataforma de la naturaleza humana. Fíjense qué bonito. Oración con palabra y sabiduría. Y tú me dirás, ¿y la fe está? Bueno, ¿fe en qué? ¿En qué le vas a tener fe? Alguien dice, ¿qué es la? ¿Ten fe? Ok, ¿fe en qué? ¿En qué vas a tener fe? La palabra de Dios nos dice que es fe. ¿Qué es la fe? ¿Se lo saben? La certeza de lo que no se ve, pero se espera. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Mira, Señor, yo voy a estar bien. Mira, Señor, yo salgo de esta. Mira, Señor, tú me proteges. Mira, Señor, tú me defiendes. Mira, Señor, tú me sostienes de tu mano. No vas a ver la mano, ¿verdad? Pero sabes que es verdad. ¿Me explico? Y sabes qué va a pasar. Eso es la fe. La fe en la palabra de Dios. Dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará que libre. ¿Libre de qué? De miedos, de temores, de inseguridades. ¿Qué pasa cuando nosotros nos hacemos efectivos, hermanos? ¿Te imaginas tomar en serio el ministerio de la palabra y luego agarramos en serio el ministerio de la oración? Hermano, ¿vamos a hacer una bomba?
No va a haber adversidad que se nos pare. Vamos a hacer los prodigios y las cosas grandes que hacían los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque vamos a declarar la palabra de Dios. Y el Señor dice que nuestra palabra tiene poder, ¿sí o no? Amén. Pero la palabra, nuestra palabra no es nuestra palabra. Es la palabra ¿de quién? De Dios. Dicha por nosotros, salida de dentro de nosotros. Entonces, cuando tengamos una adversidad, cuando conozcamos a alguien que está en una adversidad, tratemos de no hablar humanamente, ni como mamá, ni como tía, ni como abuelita, ni como sobrino, ni como tío. ¿Como quién? Como hijos de Dios, como embajadores de la palabra de Dios, como hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Les voy a comentar algo. A veces vemos gente que están en unas adversidades en su vida y muchas veces cometemos el error, hermano, de darles la palabra sin sabiduría. ¿Les ha pasado? Hay gente que muchas veces con la misma palabra te dañan y te hieren y te lastiman. A mí me decía esta señora que ahorita comentábamos de la señora que está muy enferma. Sufrió un infarto. Y ella le habló a su hijo, le dijo, quiero que les digas a todos tus hermanos que me vengan a ver porque sufrí un infarto y siento que me voy a morir. Y yo creo que el hijo estaba de malas o pasando algo y le dijo, mamá, usted no se va a morir. Usted nomás quiere llamar la atención y no la vamos a ir a ver. Y esas palabras le dolieron mucho a la señora. Mucho, son palabras hirientes, ¿sí o no? Viene esta persona con toda la buena intención del mundo, muy poca discernimiento, y ella está llorando y le dice, mis hijos me acaban de decir que no me van a venir a ver, porque dicen que yo me enfermé para llamar la atención, porque los quiero tener aquí. Le dije, ay, qué duro, ¿y qué le dijiste? ¿Que qué le importan sus hijos? Que mientras que Dios la quiera. Buena intención, es verdad, pero no es el momento, hermanos. No es el momento para decirles eso. ¿Me explico? Hay un momento y hay una sabiduría que tenemos que tener. Y no es malo lo que dijo la señora. Es verdad, Dios la ama, ¿verdad? Dice, dejarás a padre y madre y yo te recogeré. Sí, pero no era el momento porque esa persona está herida. Esa persona necesita a su familia en ese momento. Y claro, a Dios también. Ahí le hubiera dado otra palabra de ánimo. Y le hubiera dicho, mire, no se preocupe, vamos a orar para que ese deseo que usted tiene en el corazón, el Señor le traiga. La palabra dice en el libro que el amor de los padres, de los hijos y de los padres sería reconciliado. Y decirle eso, estamos en los últimos días, el amor se está enfriando, ellos no lo dijeron en serio, ellos la aman, ellos la quieren. ¿Ustedes no creen que hubiera sido un mejor mensaje? Claro. Y en veces necesitamos tener ese conocimiento, y yo siempre digo, es que tenemos que pensar qué hubiera hecho Jesús en ese momento. La palabra. Jesús le hubiera dicho la verdad. O Jesús hubiera sentado con ella y lo hubiera abrazado y hubiera llorado. Jesús vio el dolor y se sentó a llorar. No habló y no le dijo, no lloren, aquí estoy yo, ¿verdad que no? O no les he dicho, ¿verdad que Jesús no hizo eso? Dice que Jesús lloró con ellos. Entonces, ¿por qué necesitamos saber la palabra? Porque necesitamos saber que todas las emociones que tú sientes y yo siento y la otra gente siente son verdaderas. Son emociones que todos tenemos. A lo mejor no nos parezca, pero son sus emociones. Y les tenemos que ayudar a ellos a decirle, no te preocupes. No te sientas mal por enojarte, no te sientas mal por estar triste, no te sientas mal por estar desanimada. Pero ¿sabes qué? Ahora vamos a darte la palabra. Cuando tú vas al doctor, tú vas y le dices, doctor, me duele el estómago. Y él te dice, ok, tómese esa pastilla y eso le va a ayudar, ¿sí o no? Pero si no te toman la pastilla, hermano, no te va a ayudar. La palabra de Dios es lo mismo. De nada tiene caso que la tengamos si no la hacemos y menos si no la creemos. La palabra de Dios es para creerse, porque el Señor quiere que tú sepas que lo que tú estás diciendo, pensando, es porque Él tiene planes de bien para ti.
La palabra tiene un propósito, hermano. ¿Sabes qué propósito tiene la palabra de Dios? Solamente nuestro bien. Solamente llegar al destino donde Dios nos quiere encontrar a nosotros. Ese es el bien de la palabra. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, ¿saben cuál era en el principio de la creación? Que el hombre morara con Dios. ¿Y saben cuál sigue el plan, siendo el plan de Dios el día de hoy? Que tú y yo moremos con Dios. Entonces la palabra de Dios es nada más para que lleguemos a donde Él quiere que lleguemos. Por eso es necesaria el ministerio de la palabra. Amén. Es importante, hermanos. A veces cuando uno escucha a unos hermanos, uno se da cuenta la palabra que tienen, y muchas veces no es por juzgar, pero nos damos cuenta que les hace falta mucho conocimiento de la palabra. O como yo siempre lo he dicho, hermanos, y sale mucho, sabemos la teoría, pero en la práctica nos falla, ¿sí o no? Sabemos mucha Biblia, pero a la hora de que se trata de aplicarla para nuestra vida, ahí sí no somos buenos para decirle a aquel qué tiene que hacer. Pero nos falla en la teoría. Entonces, ¿eso es por qué? Porque estamos en un mundo carnal y en un mundo espiritual. Pero ahora que ya tenemos la revelación de Dios, que es nuestro ministerio, llamado de Dios, ordenado por Dios, dado a nosotros, ¿qué creen? Ya lo vamos a ver diferente. Porque ahora ya tuvimos este momento para decir, tengo el ministerio de la palabra de Dios. Padre, así como tenemos el compromiso de ir a trabajar, de ir a comprar comida, de limpiar, de todo, hay que tener el compromiso de ¿qué? Del ministerio de la palabra de Dios. Que Dios sea lo primero, que este ministerio sea tan importante, porque ¿sabes qué, hermano? El ministerio de la palabra de Dios te va a llevar a todo. Yo estaba escuchando un predicador que él decía que a él le molestaba mucho que hubieras cantantes, de alabanza y de adoración, que tienen un talento tremendo, pero dicen que cantan bonito, alaban bonito, se siente la presencia de Dios, pero cuando le haces una entrevista cara a cara no te dan palabra. Te das cuenta que nada más es un show. Fíjense qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y eso fue lo que me motivó a mí a decir, ¿qué pasa? Sí, porque en delante de todos te vamos a llevar caretas. Pero delante de Dios no podemos, se cae. Delante de Dios se caen las caretas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Cuando hay una adversidad, siempre vamos a tener que recurrir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Es importante la obra, hermanos, claro, pero es más importante que la palabra de Dios. Vamos a empezar a tener un estudio profundo de la palabra. Nos tenemos que dar tiempo para escudriñar. A veces pensamos que si estamos ocupados es señal de que somos espirituales. ¿Nos ha pasado, sí o no? Podemos estar muy ocupados en muchas cosas espirituales, hermano, pero si no estamos ocupados conociendo al que es verdaderamente espiritual, es una pérdida de tiempo, hermanos. Es una pérdida de tiempo. No para Dios, ¿para quién creen? Para nosotros. Entonces, el que estemos ocupados en la obra de Dios no quiere decir que estamos tomando en serio el ministerio de la palabra de Dios. Es más importante invertir tiempo a la palabra de Dios y luego hacer obra. ¿Cómo creen que vamos a hacer la obra? Conforme a la palabra de Dios. ¿Se fijan cómo alinea todo el Señor? Qué maravilloso, hermanos. Qué bueno que tu crecimiento espiritual sea lo que te refleje a Cristo. ¿Se han dado cuenta que si te vas a cruzar algún día con algún hermano que tiene mucha teología, que tiene muchos estudios, que tiene mucho esto, que tiene mucho lo otro, pero cuando tú te sientas a hablar con él y te vas a dar cuenta qué va a salir de su boca, te vas a dar cuenta si es una persona que de veras tiene a Cristo o no lo tiene a Cristo. ¿Les ha pasado eso? Hay gente que dice uno, no pueden ir a la iglesia, o a qué iglesia van, o qué Biblia leen. ¿No han escuchado eso? No sé si su Biblia lo dice, pero la mía no. Pero tienen unos comportamientos, hermanos, en realidad, que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser, ¿qué? Imitadores de Cristo. ¿Verdad?
Entonces, continuando con eso, ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Buena pregunta. Hay quienes dirán, yo ya no me pinto, yo ya no me pinto el cabello, yo uso falda, yo uso velo. Los hermanos andan en traje, en corbata, yo ya no maldigo, yo ya no soy borracho, yo ya no soy drogadicto, yo ya no soy... Sí, vamos a decir todo eso, lo que se nos ve por fuera. Pero, ¿y cómo estás por dentro, hermano? La palabra de Dios es para limpiarnos. La palabra de Dios es para purificarnos. La palabra de Dios es para animarnos. La palabra de Dios es buena y es perfecta para nosotros. Todo lo que sale de la palabra de Dios es bueno para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a hablar con una persona que tiene el ministerio de la palabra de Dios e invierte tiempo en la palabra de Dios, ¿qué creen que va a salir de su boca? La palabra de Dios. Es lo que les va a salir, pero muchas veces nos gana el ego. Y yo aprendí, y yo estudié, y yo sé acá, y yo sé allá. Ajá, tú. Pero entonces tú eres el protagonista de tu historia. ¿Por qué mejor no me enseñas lo que Cristo te enseñó? ¿Por qué no me enseñas cómo son tus oraciones con Cristo? ¿Por qué no me enseñas lo que Dios te muestra que Él quiere hacer con tu vida? ¿O por qué no me ayudas a saber qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Ahora qué le vas a decir? Pues Dios quiere, ¿qué crees? Que tengas el ministerio de la palabra. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios ha dicho de su boca que Él quiere para ti, ¿qué crees? Se haga. Porque sabes que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, hermanos, estamos entendiendo el ministerio de la palabra. Qué bonito es. Porque la palabra de Dios debe estar en tu vida de día y de noche. Y en todo momento. Como cristianos, si nosotros estamos en un entorno, hermanos, donde hay gente que no es conversa, ¿quiénes tienen que llevar la batuta en esa plática? Los cristianos, porque ellos necesitan escuchar ¿qué? La palabra. Y muchas veces, ¿qué pasa? Estamos en un entorno y en lugar de que nosotros demos palabra, nos están dando el ministerio del mundo. El evangelio de las malas palabras, el evangelio de los chismes, el evangelio de los problemas, porque déjame decirte, hay un evangelio que va acorde a la palabra de Dios y hay unos que van acorde a la palabra del diablo. Y en veces dice el Señor, no te juntes. ¿Por qué nos dice que no nos contaminemos? Hermanos, porque con poquito nos contaminamos, hermano. Con un poquito, hermano, nos contaminamos. El Señor dice, ni siquiera poquito. Pero a nosotros como que nos pone la palabra y dice, Señor, yo los voy a limpiar. ¿Y qué crees? Salimos más sucios nosotros. Y dice uno, ¿qué anda haciendo allá? ¿Y qué está haciendo allá? Ojalá ya estuvieran convertidos a Cristo. Pero resulta que ya lo regresaron al mundial en 4 o 5 horas. Se regresaron, se bajaron de la cruz. ¿Por qué? Porque es necesario que el ministerio de la palabra. Y si tú dices, ok, estoy con esta gente, están maldiciendo, están viendo cosas que no son adecuadas, hablando chistes de doble sentido, diciendo cosas que no van. ¿Qué está haciendo esto mi espíritu? ¿Qué te dice? No contristes ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahí va a estar, tú piensas, aquí está bien Cristo. Cristo está contento oyendo que yo estoy oyendo esto. ¿Y qué vas a hacer? No, te vas a ir, porque Él dice, yo soy santo, y sin santidad, ¿qué? Nadie me verá. ¿Cómo te vas a mantener santo? Conociendo las cosas que a Dios no le gustan, dejando de hacer las cosas que no le gustan, porque eso es algo que tú tienes que dejar de hacer. Eso es algo que a ti te corresponde dejar de hacer. Por eso te dice, tú no lo contristes. Tú no le puedes decir, oye, ayúdame a no contristarlo. No. Hay maneras de hacer las cosas, por eso es necesario saber la palabra. Hay talentos, hermanos, que Dios nos ha dado. Hay dones que Dios nos ha dado, hermano, pero sin palabra no nos sirven de nada. Tiene que haber palabra en todo.
El crecimiento, hermano, tiene que verse a través de la palabra. Que hoy sea el compromiso de nuestros padres. Quiero crecer ¿en qué? En conocimiento. ¿De qué? De tu palabra. Quiero conocer el crecimiento de tu palabra. Vamos a Hechos 6:4. ¿Qué dicen ellos? Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, esta tiene que ser ya tu oración. Amén. Este tiene que ser tu pedir. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7 al 11. ¿Alguien que lo tenga y que lo quiera leer? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Fíjense qué bonito. El Señor dice, pide. Pide y se te dará. Pero ¿qué vas a pedir? Conforme a mi voluntad. Conforme a mi voluntad. Por eso es necesario que sepamos qué vamos a pedir. ¿Cómo le vamos a pedir? Papá, tu palabra dice. Papá, vengo delante de ti en necesidad. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi fuerza. Señor, tu palabra dice que si yo ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno y que tú estarás conmigo. Papá, vengo a pedirte eso. Papá, vengo a pedirte que dice que si te carezco de sabiduría, puedo venir a ti a pedirte sabiduría. Papá, vengo a pedirte fe. Porque hubo un hombre que te dijo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Saben que esas cosas Dios nos las va a dar, hermanos? ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que cuando nosotros empezamos a buscar primero el reino de Dios, todo lo que nosotros necesitamos en el mundo natural nos va a ser añadido. Nos va a ser añadido. ¿Y saben por qué? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Me parece que es el 11. ¿El 11? El 11, 3:11, ¿qué dice? Y dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? ¿Esa? Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicios? Amén. Fíjense qué bonito. Salomón le dijo Dios en un sueño, pide lo que quieras. Hermano, híjole, si a mí me dijera Dios ahorita, creo que le pediría un carro, un coche, mucho dinero. Es lo que pediríamos, ¿sí o no? Riqueza, ¿sí o no? Salud, largos días, ¿sí o no? Y no podemos decir que no, porque sabes que el mismo Señor aquí se lo digo, porque no lo pediste. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe qué es lo que pedimos. El Señor sabe. Les voy a leer desde el 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hermano, eso es una cosa bien tremenda que le está diciendo a Dios. Señor, no sé ni qué voy a hacer. Esa es una humildad, hermanos, que necesitamos tener. ¿Sabes qué, hermano? Esta es una oración. Y se puede decir, Señor, mira, Salomón no sabía ni cómo entrar ni salir. ¿Y qué crees, Señor? Yo ya estoy metida en esto.
Y no sé ni cómo entrar ni cómo salir, Señor. ¿Ustedes no creen que sean buenas oraciones? Son honestas, son sinceras, hermano. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Y es pueblo grande, y no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Sabes qué estaba diciendo aquí Salomón? Es tu pueblo. Solo tú lo sabes gobernar. Solo tú lo sabes manejar. ¿Quién va a manejar el pueblo? ¿De quién? De Dios. Hermano, esto necesitamos pedirle a Dios para la gente que está alrededor de nosotros. Señor, son tus hijos. Son tus hijos que están pasando por situaciones, Señor. Tus hijos están pasando por problemas. Tus hijos están pasando por adversidades. Danos la sabiduría, porque son tus hijos. Para nosotros poder hacer. ¿Y para qué? Para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Para poder gobernar. Nosotros no necesitamos gobernar, hermanos. Necesitamos tener la palabra de Dios y la sabiduría. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto. ¿Y sabes por qué? Porque él pidió algo para hacer para Dios. Dijo, voy a manejar tu pueblo. No dijo, ahora ya soy rey, quiero hacer lo que yo quiera. Que hermanos, a veces nos dan poquito poder. Un ascenso, hermanos. Y este hombre dijo, necesito yo hacer esto. ¿Para qué? Para hacerlo para el pueblo de Dios. Reconocía Salomón que era el pueblo de Dios. Salomón reconocía que ni siquiera sabía cómo entrar ni cómo salir. Salomón sabía que no estaba capacitado. Había escuchado quién era Dios. Había visto las grandezas que había hecho Dios a través de su padre. Pero ¿saben qué? Él necesitaba todavía esa sabiduría más del Señor. Y le dijo el Señor, porque no has demandado esto, ni pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, hermanos. ¿Cuántos le hubiéramos puesto ahí? Señor, y que pague. Y Señor, redargúyele. Y Señor, a justicia. ¿Sí o no, hermano? A veces así somos, hermano. Mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, mira. Y él dice, él ni siquiera, era delante de Dios, Salomón, le dice, ¿qué quieres? Y Salomón ni siquiera quiso eso. No quiso largos días, no quiso riquezas y tampoco quiso la vida de sus enemigos, que déjeme decirle que los enemigos de Salomón eran enemigos, hermano. A nosotros nomás porque nos ve feo, porque nos tuerce la cara, porque ya no nos habló, porque me habló duro. Ya es nuestro enemigo. Ya no lo queremos ver. Y ya no lo queremos hablar. Y luego vamos con Dios, mira lo que me hizo. Ocupamos conocer la palabra de Dios. Ocupamos conocer el ministerio de la palabra de Dios. Y dice, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. Él quería ser un juez justo. Quería ser un hombre justo. ¿Por qué? ¿Saben qué tenía en las manos al pueblo de Jehová? ¿Saben a quiénes tenemos nosotros alrededor de nosotros? Al pueblo de Jehová. ¿Sabes quién es el que está preso, herido, dañado, lastimado, pasando por problemas matrimoniales, en divorcios, en separaciones, en enfermedades, en drogas, en alcohol? El pueblo de Dios. Tenemos que ser sabios para ir a ayudarles, hermanos. He aquí hecho conforme a tus palabras. Hermano, ¿ustedes no creen que le agradó eso a Dios? Claro que le agradó. ¿Y saben qué hizo Dios? Bendito sea su nombre. Hizo conforme a sus palabras. ¿Se imaginan qué bonito que lleguemos delante de la presencia de Dios y que diga el Señor, como tú lo pediste, voy a hacerlo conforme a tu palabra? Hermano, qué bonito. ¿Por qué? Porque lo que Salomón quería era algo conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Quería ser justo con el pueblo de Dios. Dice, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará
otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Hermano, esto te abre puertas. Pide conforme a la voluntad de Dios, se hará como tu palabra y Dios te dará todo lo que no le has pedido. Todo lo que no le hemos pedido, hermanos, está allí para que Él nos lo dé. Porque ¿saben que no dijo? Déjame ir a buscar a ver si tengo algo para ti. Digo, se te ha dado. Hermano, hoy a ti y a mí se nos ha dado. Tienes que creer lo que se nos ha dado. Si Dios lo dijo, Dios lo puede hacer. Entonces ahora le vamos a decir, Señor, tengo el ministerio de la palabra. Quiero empezar a enseñarlo. Quiero empezar a aprenderlo. Quiero empezar a invertirle tiempo. Y quiero que me des todo lo que tú tienes para mí. Quiero hacerlo. Quiero el ministerio de la palabra para poder ayudar a todo aquel que esté siendo atado, que carnalmente, hermano, físicamente o espiritualmente, mentalmente, hermanos. ¿Cuánta gente no sufre por su mente? Nuestra mente, hermano, nos traiciona y nos dice muchas cosas. Entonces hablamos mucho con nosotros mismos. Pues entonces empecemos a hablar mucho con Dios. ¿Qué les parece? Amén. Hablemos con Dios, con su palabra, que ya no sea, Marta, hiciste esto mal, Marta, ya no te quieren, Marta, fallaste, Marta, te equivocaste. No, mira, Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿qué dice? Con amor eterno te ama. Amén. Gracias, Señor. El Señor dice, tú eres la niña de mis ojos. Señor dice, tú eres escogida, tú eres llamado. ¿A poco no dice eso? Así hablemos, por eso necesitamos el ministerio de la palabra, para que todo lo que venga en contra de nosotros, ¿con qué lo vamos a derribar? Con el ministerio de la palabra. Hoy, hermano, te invito a que tengas el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra te va a dar fe y te va a llevar a conocer a Dios y te va a llevar a experimentar todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. En cada situación, en cada problema, en cada adversidad, en cada dificultad, la palabra de Dios siempre te dará la salida, porque salió de la misma boca de Dios. El que hizo el cielo y la tierra te está diciendo a ti que porque Él lo dijo, será hecho. Y si no me crees, vamos a Isaías, y con eso vamos a cerrar. Vamos al capítulo 55. Y muchas veces decimos esta palabra, pero la decimos tan a la ligera. Dice la palabra así: y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá ¿a quién? A mí vacía. Es a Dios. Es a Dios que no va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será que prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. ¿Quieres algo que tenga una seguridad y una certeza de por qué estás diciendo? ¿Sabes por qué? Porque lo dijo papá. Porque lo va a hacer papá. Y porque prosperará. Porque para eso lo mandó mi papá. Mi papá quiere que yo sea que próspero. Por eso me ha dado su palabra. Abundancia de palabra, abundancia de conocimiento. ¿Me explico? Carencia de palabra, ¿qué es? Carencia de conocimiento. Que hoy, hermano, nosotros pongamos por poder en nuestras vidas la balanza. ¿Estamos abundando o estamos careciendo? Y si estamos careciendo es fácil. ¿Cómo le vamos a hacer? Abundar. Desde hoy empezamos con el ministerio de la palabra, hermano. Que estas escrituras que te di hoy te queden grabadas en tu corazón. Llévatelas, estúdialas, medítelas. Porque mira, hermano, la palabra de Dios es lo único que nos va a sacar. Dice pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi voz. ¿Y saben qué? Me sacó del lodo cenagoso. Hermano, muchas veces nos metemos en esos lodos espiritual, mental,
o físicamente, no estamos adentro del lodo. Pero ¿qué creen? Dios tiene el poder de sacarnos de esos lodos cenagosos mentales, hermano. Esa libertad no la puede dar Dios. ¿Sabes cómo? A través del ministerio de ¿qué? De la palabra. El ministerio de la palabra. Ahí en el libro de Efesios están los otros ministerios. Pueden escudriñarlos, pueden extenderlos. El de evangelista, el de pastor, el de maestro, el de profeta, el de apóstol. Pero hermano, antes de llegar a esos ministerios, te aconsejo que busques el primero, el de la palabra. ¿Cómo vamos a ser apóstoles sin palabra? ¿Cómo vamos a ser maestros sin palabra? Todo por un orden, hermanos. Entonces, que esta sea la palabra de Dios. El Señor quiere darte un último mensaje. De ahora en adelante, todo lo que vamos a orar y todo lo que vamos a pedir va a ser conforme a la palabra de Dios. Pero ojo, teniendo la fe. Teniendo la fe de que cada palabra que estamos diciendo salió de la misma boca de nuestro Dios, y teniendo la paz y la tranquilidad de que todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien, hermanos. ¿Escucharon eso? Porque si Dios lo dice, ¿qué creen? Dios lo hará. Dios quiere algo para ti. A través del ministerio de la palabra, Él quiere que sepas tu propósito. Tu propósito es que estés morando con Él arriba en el cielo. Sí, pero también su propósito es que habites con Él aquí todos los días de tu vida. Amén. No esperes a llegar al cielo. Gózalo desde hoy. A través de su palabra lo vas a conocer y lo vas a experimentar. El Señor te quiere con Él en todo momento. Por eso dice, escudriñala y búscame. Medita en ella. ¿Por qué? Porque es lo que Él tiene directamente de su boca para decirte a ti. Con esto, hermano, te quiere dejar el Señor. Quiere que recuerdes eso, que su palabra nunca va a regresar vacía, porque Él dice en Juan 3:16 que Él mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y tú y yo le podemos decir, papá, tú mandaste a tu Hijo para que yo creyera en ti. Ayúdame a creer en la palabra porque quiero tener esa vida eterna. Entonces, hermanos, hay mucha palabra que Dios nos da. Hay mucha palabra que puede ser de motivación y de ayuda y de ánimo y de fortaleza. Obvio, también va a venir la corrección. Tiene que venir, hermano, porque nos ama, nos va a corregir. Pero ¿saben qué? Va a estar con nosotros siempre porque dice que con amor eterno nos ha amado. Dice que nada nos va a poder separar de Dios y que esa sea nuestra promesa y nuestra seguridad. Cuando alguien te diga, dile, ¿sabes qué dice Dios? Que nada te va a separar de Él. Nada. Que Él siempre va a estar contigo. Por eso necesitamos, hermanos, que hoy tengamos el ministerio de la palabra. Primero para nosotros y después para compartirlo. Tomemos ejemplo de los hermanos en el libro de los Hechos. Ellos dijeron, hay cosas que hacer, sí, pero déjenos a nosotros meditar en la palabra y en la oración. Hermanos, vamos a empezar ministerios, pero tenemos que llevar un ministerio lleno de palabra. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu grandeza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en veces estamos tan llenos de conocimiento, de teoría, de cosas que no nos benefician, Padre Santo. Podemos ver documentales de cosas que ni van al caso. Podemos leer libros, periódicos, noticias, Facebook y llenarnos de cosas que no nos ameritan nada, Padre Santo. Por eso hoy te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a tomar muy en serio el ministerio de la palabra, Padre Santo. ¿Para qué? Para que no seamos cristianos enanos, Señor. Para que no seamos cristianos, Señor, ignorantes o solamente creyentes, Padre Santo. El discípulo, Padre Santo, es aquel que busca llegar a ser igual que su Maestro. Permítenos, Señor, ser discípulos de Cristo.
Permítenos llegar y tener esa sed y esa hambre, Señor, de ser como Jesucristo, Señor, de tener esa paz, esa templanza, ese amor, esa compasión, Señor, ese entendimiento, esa manera de que Él tenía ese dominio propio, Señor, que aunque lo persiguieran, lo quisieran apedrear, lo acusaran, lo retaran, Él siempre tenía tu palabra en su boca, Señor. Cuando a la mujer le dijeron que la podían apedrear ellos, Él les dijo: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Padre Santo, ayúdanos a nosotros a tener esa sabiduría para hablarle a las adversidades, para hablarle a los problemas, para hablarle a las situaciones, Señor, a las dificultades, Padre Santo. Recuérdanos tu palabra, Padre bendito, para que nosotros podamos ser efectivos en la oración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por no haber tomado en cuenta, Señor, este tesoro que estaba escondido aquí. Este ministerio, Padre Santo. A veces anhelamos otros ministerios, Señor. El servir, estar ahí al frente. El que todo el mundo sepa que estamos haciendo la obra y que sepan que somos muy buenos. Pero, Padre, hoy nos has hablado que nuestro principal ministerio debe de ser la palabra, Señor. Nosotros con la palabra vamos a ser poderosos, Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Porque tu palabra es sí y amén, Padre Santo. Porque cuando nosotros oremos y te recordemos tu palabra y te digamos: papá, tu palabra dice así, tú vas a hacer la palabra y la vas a enviar, Señor, y se va a hacer para lo que tú dijiste que hiciera, y tu palabra va a ser próspera, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Hoy te damos gracias, porque hoy podemos saber que cada situación, cada adversidad, cada problema, Señor, que venga a nosotros es una oportunidad para ti, Señor, para que tu palabra sea hecha en nuestras vidas, Padre Santo. Te damos gracias. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que caiga en buena tierra, Señor. Ponnos esos tiempos, Señor. Ayúdanos a invertir, Señor, tiempo en tu palabra. Haznos tener esa hambre de conocimiento. Yo sé que muchas veces es bonito llegar aquí a la iglesia y leer la palabra aquí, pero no, Señor. Tú nos das 24 horas los 7 días a la semana, Padre Santo. Ayúdanos a organizarnos con el tiempo, Padre Santo, para poder invertir tiempo a este hermoso ministerio que tú hoy nos das, Padre Santo. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: amén.